Hola, queridos radioescuchas, ¿cómo están? Estoy pendiente de hacer contacto con la emisora para empezar la conexión del programa de hoy en Radio Sintonía 1420 de AM en sintonía con Cipriano. Esperamos entonces por el comienzo de el programa. Saludos a quien se unió ahorita. Muy bien, ya estamos por comenzar el programa de hoy, jueves, en sintonía con Cipriano por Radio Sintonía. Esperamos por la emisora que ponga la introducción del mismo, aunque no lo vemos. No sé muy bien qué pasa aquí, pero ya vamos a empezar. Bueno, si no logramos la conexión, empezamos igual la programación. Estamos al aire. Vamos a esperar un momentico, por favor, disculpen. Estamos esperando que la emisora ponga la presentación. Ahí está. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, en sintonía con Cipriano, programa mixto, informativo y de opinión transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de José Molina. Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con Cipriano, un espacio de opinión, información y debate conducido por el diputado Cipriano Heredia. Muy bien, ya estamos entonces al aire. Se cortó la llamada con la emisora en lo que yo agarré el teléfono, pero ya vamos a salir directamente al aire. Aprovecho para saludar a quienes ya están conectados por la vía del Instagram Live de mi cuenta @herediacipriano. Se unió Zen Piso B, saludos. Se unió también Lima Lleva, se unió también mi querido hermano Ramón de Bro. Un saludo aquí de parte de Lima Lleva, saludos también para ti. Bueno, damos por inicio entonces formalmente el programa. En la presidencia de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón; en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra; en los controles, nuestro amigo Luis Guillermo, y quien les habla, Cipriano Heredia. Bueno, como dijimos, el tema de hoy es general, no escogimos un tema específico dentro de los muchos que hubieran podido hacer. Sin embargo, quiero anunciarles a todos que el próximo conversatorio de La Mejor Venezuela va a ser el lunes con la diputada Manuela Bolívar, y le vamos a dedicar todo el conversatorio, que se va a transmitir por esta misma vía del Instagram Live @herediacipriano, y por la cuenta de Instagram de la diputada Manuela Bolívar R. Todo el programa va a ser el lunes a las 4 de la tarde, la transmisión, el conversatorio de 4 a 5, sobre la implementación del programa Héroes de la Salud. Como ustedes saben, este programa había estado totalmente bloqueado por el régimen. Habían hackeado varias veces la página web para que se hiciera el registro del personal de salud que tenía derecho a inscribirse en él. El régimen bloqueó el sistema que se había creado. Después bloqueó también la posibilidad de abrir las billeteras electrónicas, pero finalmente, con el apoyo de la OEA y de otros mecanismos electrónicos, se ha logrado crear un sistema para darle respuesta a los héroes de la salud. Esto no incluye solamente médicos, también incluye enfermeras y el resto del personal de la salud pública, como camilleros, laboratoristas, etcétera. Y bueno, en principio se había pensado que fuera para unas 30.000 personas, luego aumentó a 45.000 y finalmente van a ser un poco más de 60.000 las personas que laboran en el sector salud, que están en el primer frente de batalla, que se están exponiendo bastante. Ya voy a hablar de eso, y para ellos va dedicado ese programa de un apoyo mensual de $100 durante un trimestre. Ya este lunes empezó a operativizarse el sistema para que se pueda hacer
viable, y bueno, los desembolsos empezarán a hacerse con la supervisión de la OFAC, que fue la que descongeló esos fondos de la República que estaban en el exterior, y la OEA supervisará todo el proceso de pago para garantizar la transparencia absoluta de esta ayuda. Será durante un trimestre, es decir, todo el personal de salud recibirá en total $300 durante los meses siguientes, y bueno, esos desembolsos empezarán a hacerse una vez que esté listo el sistema de las billeteras electrónicas. Saludo a mi querido hermano Ramón de Bro, que me manda un abrazo por aquí por la conexión de Instagram, igual a Limayeva, que ya la saludé. Saludo a mi primo Héctor Luis Márquez Delgado, que se acaba de conectar también a la transmisión vía Instagram. Y bueno, justamente ya que tocamos el tema del plan Héroes de la Salud, y que le estoy avisando que el próximo lunes 31 habrá un conversatorio que moderaremos desde la Mejor Venezuela. La invitada es la diputada Manuela Bolívar, que es una de las que dirige el programa. Le vamos a dedicar todo el conversatorio a este tema. Ahora, yo no quisiera pasar a otro tema sin dejar de decir que sin duda alguna Venezuela está viviendo una experiencia muy dramática con respecto al tema del COVID, sobre todo con respecto a los profesionales de la salud. Por supuesto, como a todos los demás países, nos ha afectado a nivel de la población en general, a pesar de que las cifras del régimen siguen siendo, a mi manera de ver, claramente maquilladas. Yo no confío en esas cifras en lo absoluto. Según el régimen, la tasa llegó a ser de más de 1.000 contagios diarios ahorita en este mes, y súbitamente empezó a bajar sin mayor explicación, y ahora se contabilizan casos de 600 diarios, 700 diarios, y bueno, apenas estaríamos rozando los 40.000 casos en total, ¿no? Yo pienso que la cifra es mucho mayor. El diputado José Manuel Olivares además ha desmentido esa cifra, así como el número de fallecidos, que básicamente es como un 1% del número de contagiados. Es decir, según el régimen estaríamos llegando a 400 más o menos, y sin duda alguna tengo la impresión de que por lo que uno le llega del personal de salud, de la situación que hay ahorita en los hospitales, en las clínicas, en los hoteles que han sido habilitados, todo lo que se está llevando a cabo en torno al poliedro, etcétera, pues tengo la certeza de que las cifras son mucho mayores de lo que el régimen dice. Ahora bien, sin embargo, parte del tema es que el personal médico sí está sufriendo de manera excepcional. Es decir, somos uno de los países, si no el que más, que tiene un mayor número de personal médico contagiado por cada 100.000 habitantes. Y de hecho, el día de ayer se superó la cifra de 100 fallecidos que pertenecen al sector salud, que han muerto contagiados por el COVID-19, y bueno, posteriormente se les ha complicado la enfermedad. Es decir, el sector salud es el 25% del número total de fallecidos, lo cual es una cifra bárbara, tomando en cuenta que evidentemente la población general del país es inmensamente superior a la población que pertenece al sector salud. Entonces, que solamente el sector salud tenga 100 de los 400 fallecidos que van, pues evidentemente es un escándalo horroroso, y demuestra de una manera muy clara la vulnerabilidad que este sector está registrando, las precarias condiciones en las cuales se trabaja en los hospitales, en los CDI, en los barrios adentro, en todo el sistema del sector salud público, sobre todo, aunque también ha habido varios casos de contagio e incluso fallecidos del sector privado. Pero el grueso, evidentemente, está en el sector salud público, que evidentemente es el más vulnerable de las dos partes que tiene el sector salud. Debo decir también que a nivel de los reclusos hay un dato interesante que está en las noticias de hoy. 85 reclusos están diagnosticados de COVID en centros de detención preventivos. O sea, ni siquiera sabemos el número real de las cárceles donde están los condenados, sino que en sitios de detención preventiva hay 85 casos de COVID absolutamente reconocidos oficialmente. Esto también, a mi manera de ver, es una cifra alta, y habrá que ver cuál es el verdadero número
en la población penal general, la población, los reclusos, los que están encarcelados, ¿no? Saluda está conectado mi primo, querido primo Leopoldo Orbán desde Colombia, y saludo aquí también mi buen amigo Carlos Eduardo Guerra. Bueno, con respecto, esto es todo lo que acabamos de tocar, es tema COVID. Debo resaltar lo que dije hace un minuto. Según la academia, desde junio llegamos a los 1000 contagios diarios. Eso debería seguir subiendo hasta que alcanzásemos un pico en septiembre de 4000 contagios diarios, que es lo que ellos pronosticaron con base a su modelo matemático y su conocimiento científico. Sin embargo, vimos cómo el régimen, después de estar reconociendo durante casi 2 semanas seguidas, ahorita en este mes de agosto, más de 1000 contagios diarios, un día en que casi reconoció 1400, ahora todo el tiempo está en 600, 700, transmitiendo la sensación de que a pesar de que son un número importante de contagios diarios, la curva vendría ya bajando. Y bueno, hay demasiadas razones para dudar que eso sea de esa manera, y sobre todo con salir a la calle nada más uno se da cuenta cómo pues, las medidas preventivas no se cumplen del todo, y este sistema del 7x7 que evidentemente está pensado para que la economía no se paralice y la gente salga y produzca y gane dinero, evidentemente es contradictorio, porque el virus no te va a atacar una semana sí y una semana no. Si tú sales y te expones, pues simplemente te va a atacar, estés en la semana de la cuarentena estricta o estés en la semana de la flexibilización o el relajamiento, como lo quieras llamar. Entonces, realmente lo que uno se hubiera esperado es que en las primeras de cambio, cuando Venezuela realmente no estaba siendo azotada por este caso, se hubieran tomado medidas preventivas como las que se están tomando ahorita en las puertas de los supermercados, de tomarle a uno la temperatura, ponerle jabón o gel en las manos, alcohol, etcétera, y simplemente cuando entráramos en la curva de ascenso importante como estamos desde el mes de mayo, pues entonces ahí hubieras lanzado la medida de la cuarentena, etcétera. Sin embargo, ya todo el mundo sabe perfectamente que el régimen se adelantó a tomar esa medida desde el 15 de marzo, no porque le preocupara mucho la salud de los venezolanos, no porque fueran unos fenómenos en cuanto a profilaxia médica se refiere, sino porque fue para ocultar el problema de la gasolina, al cual por cierto nos vamos a referir ahora. Aquí nos dice Lima Lleva que la situación de Venezuela fuera del país se ve muy grave. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Será que los organismos internacionales no ven eso? Sí, este tema de los derechos humanos es importantísimo. Ha habido muchas denuncias. Por cierto que el comisionado presidencial de Juan Guaidó, el comisionado Humberto Prado, habla de 162 ataques contra periodistas o personal de la prensa durante el primer semestre de 2020. Aquí estoy poniendo solamente un ejemplo. Presos políticos, según el Foro Penal, son casi 400. Por cierto, llama mucho la atención que el 40% de los presos políticos del país, y esto es así desde el año 2017 para acá, el 40% de los presos políticos son militares de diversos rangos, de todas las fuerzas, pero sobre todo de rango medio, es decir, son tenientes, capitanes, mayores y comandantes, lo cual refleja de una manera muy clara, a mi manera de ver, el ambiente crítico que se vive dentro de la Fuerza Armada, que si bien a nivel del generalato y de sus altos mandos está claramente controlado por el régimen, esta situación de que el 40% de los presos políticos sean militares evidencia que allá adentro hay un malestar, que allá adentro hay un mar de fondo, y que evidentemente la mayoría de la Fuerza Armada tampoco está contenta ni conteste con lo que está pasando, pero evidentemente sobre ellos hay un gran control, hay miedo, hay saña. Ya sabemos lo que pasó por ejemplo con el capitán Acosta Arévalo, pero bueno, es lo mismo que ha pasado con decenas de presos políticos civiles, y la verdad es que nosotros tenemos que buscar es que cada vez se tomen mayor conciencia dentro y fuera de la Fuerza Armada, para que todos haciendo presión apuntemos hacia el mismo tema. Pero con motivo del comentario que hizo Lima Lleva, traía a colación el informe de Humberto Prado, que lo presentó ayer, y dijo claramente que hubo 162 ataques contra periodistas y personal de prensa en el primer semestre del año. Yo quiero recordarles también que hace poco salió la actualización del informe Bachelet,
donde volvía a resaltar sobre el tema de la situación de los presos políticos, el tema del hacinamiento en las cárceles, el tema de la persecución, del miedo, de la represión selectiva, de los ajusticiamientos que hace organismos de seguridad del Estado totalmente al margen de la ley, las desapariciones forzosas. Todo eso es un cuadro de violación sistemática de derechos humanos que evidentemente nos preocupan a todos. Bueno, eso es con respecto al comentario de los derechos humanos y que viene al caso por lo que estamos diciendo aquí. Muy bien, queridos amigos, hace pocos días tuvimos un importante foro porque se cumplieron los dos años de la última reconversión monetaria, cuando Maduro le quitó 5 ceros a la moneda, que sumados a los 3 ceros que le quitó Chávez, pues significa que le quitaron en total 8 ceros a la moneda en los últimos años. La primera vez fue en el 2007, febrero del 2007, la segunda vez fue en agosto del 2018, y haga usted ahorita ahí en su casa, si está viendo, o cuando oiga esto en la radio, o lo vea en diferido más tarde, que cuando lo colguemos en la cuenta Instagram, tome un papel, lo voy a hacer yo ahorita aquí frente a lo que nos están viendo en Instagram. Los que están oyendo por la radio pueden hacer el ejercicio. Fíjese bien, ponga 5.000, que es lo que vale hoy en día un litro de gasolina subsidiado. 5.000, ¿ok? A esos 5.000 ahora agréguele los 5 ceros que le quitó Nicolás Maduro en agosto del 2018. Y le va a dar una cantidad increíble. Le va a dar 500 millones de bolívares. Aquí está. Agregándole a 5.000, 5 ceros, le va a dar 500 millones de bolívares. Ahora vamos a agregarle los 3 ceros que le quitó Chávez. 3 ceros que le quitó Chávez. Y vamos a poner un puntico cada 3 ceros de derecha a izquierda para que ustedes vean la cantidad que nos va a dar. Aquí lo pueden ver las personas que nos están viendo por Instagram. Las personas que están oyendo por radio pueden hacer el ejercicio en sus casas. Ahí le va a dar 500.000 millones. 500.000 millones. Óigase bien lo que estoy diciendo. 500.000 millones. ¿Ok? Eso es lo que en realidad cuesta un litro de gasolina subsidiado si le ponemos todos los ceros que le han quitado a la moneda. ¿Cuál es el billete de mayor denominación en este momento? 50.000. Como 50.000 tiene un cero más que 5.000, voy a ponerle un cerito más a lo que acabo de mostrarle por la pantalla. Al ponerle un cero más, esto se transforma en 5 billones de bolívares. Óigase bien lo que significa un billete de 50.000 en este momento en Venezuela, en cuanto al, si lo tomáramos como bolívares de los viejos. Porque el bolívar hoy ya no es ni soberano ni fuerte. Si le ponemos un cero más, que es lo que vale un billete de hoy en día, el más alta denominación, 50.000, al ponerle los 8 ceros a 50.000, te da 5 billones de bolívares. Bueno, esta ha sido, queridos amigos, la destrucción de la moneda. Brutal, animal, como estamos viendo. Esto ha sido un proceso de destrucción de nuestro signo monetario. De hecho, por eso se dolarizó nuestra economía por la vía de los hechos. Esa reconversión lo único que hizo fue acelerar las cosas. Y bueno, a la par ha habido una inflación increíble. Siempre lo digo en este programa, lo repito hoy. La de 2018, el año que se hizo esta última reconversión, y el mismo mes se aumentó el salario mínimo 6.000%. La inflación en Venezuela durante 2 meses seguidos, agosto y septiembre del 2018, fue de más de 200% mensual, y la total de ese año fue de 1.700.000%, cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, y hasta 2,5 millones en otros cálculos que hicieron diversos expertos en la materia económica. Sea 1.700.000, sea 2,5 millones, que es una barbaridad cualquiera de las dos cifras. Esa es no solamente la inflación más alta de la historia del continente americano, que antes ostentaba Nicaragua con 49.000% en la primera dictadura de Daniel Ortega en los años 80, sino que además esa inflación de 1.700.000 o de 2,5 millones o cualquier cifra que esté entre las dos es una de las 5 más graves de la historia de la humanidad, y seguiremos por ese camino
mientras que no retorne la autonomía del Banco Central, mientras que no haya una política monetaria mucho más seria, mientras que sigan destruyendo el aparato productivo, mientras que sigan persiguiendo a la empresa privada, mientras que no haya libertad para que la gente escoja la actividad de su preferencia, mientras que el Estado siga emitiendo dinero inorgánico a diestra y siniestra, mientras que sigan depositando bonos por los Reyes Magos, por las mujeres que están preñadas, por los niños que están creciendo de determinada manera, por el carnaval, la Semana Santa, el 1 de mayo, mientras que sigan lanzando dinero de esa manera tan irresponsable a la economía, pues siempre veremos los resultados negativos que eso trae. Bueno, por aquí nos saluda Noemí Briceño, que se acaba de conectar, que en realidad es Noemí Villasmil. Aquí dice Carlos Eduardo: acabaron con el Bolívar y la gente de las clases populares, ¿cómo cubren la compra de bienes de primera necesidad? No la cubren, Carlos, y por eso es la ironía de lo que estamos viviendo. El salario mínimo sigue en 400.000 bolívares, el bono de alimentación son otros 400.000 bolívares, eso suma 800.000 bolívares, salario y bono, y al precio que el dólar está hoy, es apenas un poquito más de $2. Saquen la cuenta. Bueno, la última vez que lo vi estaba en 340.000 bolívares por dólar. No sé si se ha movido más en la tarde, pero eso es lo que está. Cuando uno saca esa cuenta, te das cuenta que es 2 punto algo dólares el salario del venezolano. Bueno, según la ONU, $2 diarios, no mensuales, diarios, es pobreza. Y $1 diario es pobreza extrema. Bueno, el venezolano tiene como salario ingreso mínimo, salario más estatique, es decir, bono de alimentación, $2.3 al mes. Entonces, imagínense ustedes cómo podríamos definir ese tipo de pobreza. Bueno, siguen los comentarios aquí. Debo subir aquí la pantalla. Dice Lima Lleva: si tuvieran un poquito de respeto por el ser humano, deberían de renunciar. Eso no lo van a hacer nunca, pero sí podemos empujarlos para que se vayan. Y en eso andamos, porque el pacto unitario del que lo voy a hablar tiene que ver con eso, con crear presión, con volvernos a unir, con rescatar la unidad, con generar un plan alternativo y ponernos todos a trabajar para la salida de esta pesadilla que hemos estado viviendo los venezolanos en los últimos 21 años. Dice Mike Ramos 1026: este gobierno nos ha llevado a la ruina. Sí, el régimen nos ha llevado a la ruina, Mike. En realidad es un desgobierno más que un gobierno, y además es un régimen totalitario y opresivo, y por eso es que lo estamos combatiendo con todos los hierros. Bueno, siendo las 5:30 de la tarde, quiero dedicarle los últimos minutos del programa al tema político interno. Y el tema político interno, aparte de lo otro, por supuesto, de lo que hemos estado hablando, es que la economía está, por supuesto, muy mal, el salario no alcanza, uno nota el hambre. Ahorita, justamente antes de estar aquí, estuve en una farmacia comprando un medicamento y otras cosas, y una señora que era claramente muy pobre me pidió que la ayudara con una leche en polvo para sus hijos, etcétera, y un medicamento, etcétera, y así está la mayoría de la gente. Uno ve más gente cada día pidiendo, rogando, viendo cómo sobrevive. En estos estudios de sociología, donde se estudia esto que se llama la pirámide de Maslow, que es cómo la gente realiza su vida, y la primera franja es la de la satisfacción de las necesidades más básicas. Bueno, ahí está el grueso de los venezolanos de hoy, están allí, cubriendo sus necesidades más básicas, luchando día a día para sobrevivir. Y quien está en esa franja y en esa tónica no puede estar haciendo mayores cosas en otro sentido, porque su lucha es para comer. O sea, estamos luchando por las cosas más elementales del ser humano, para comer, para estar en nuestro país, en el campo político, para votar sin cortapisas, que nuestro derecho al voto realmente se respete, que sirva para manifestar la voluntad, que sea un instrumento de transformación. En ese nivel estamos. Y hablando de esto último, bueno, quiero decirle, me hubiera gustado hoy ya poder presentar el pacto unitario y la ruta alternativa. Sin embargo, quiero ratificar que eso se está construyendo. Ya fue presentado en líneas gruesas por el presidente Guaidó el miércoles pasado, lo hablamos aquí el jueves. Sin embargo, bueno, él dio un plazo de por lo menos 10 días, van 7, van 8,
Vamos a ver, a lo mejor se toma un par de días más, 3 días más. Ojalá el jueves que viene podamos aquí presentar el pacto unitario y la ruta alternativa definitiva para poderlo conversar con ustedes y comentarlo. Pero de lo que quiero dejar fe de manera clara, inequívoca, contundente, certera, con firmeza, es que se está construyendo ese pacto unitario y se está construyendo esa ruta alternativa que, como ya les ha anunciado en varias oportunidades, complementa a la postura firme de las 27 organizaciones que ya se pronunciaron de no prestarse para la farsa del 6 de diciembre y no convalidar con su presencia esa trampa que han montado desde un CNE ilegítimamente designado por un Tribunal Supremo de Justicia que a su vez también es írrito y que pretende llevarnos como tontos a un circo en el cual ya todo está absolutamente arreglado. Allá los que se prestaron para eso de la famosa mesita, que ahora se están sacando los ojos entre ellos, postulando candidatos, por cierto, bien indeseables varios de esos candidatos, y los alacranes que siguen picando gente en los partidos políticos que no quisimos asistir y que ya van por los cuadros medios, incluso cuadros de base, ofreciéndole real a diestra y siniestra, real que evidentemente no está saliendo de su bolsillo, sino que está saliendo del Estado y que es dinero mal habido que el régimen le proporciona a esta gente para asegurarse que le hagan el juego en esa farsa electoral. Bueno, muy pronto tendremos este pacto unitario, estamos trabajando en él, incluye no solamente a los partidos, sino que también se está en una excelente y buena consulta con el resto de la sociedad civil. Por supuesto, estamos hablando con la Iglesia Católica, que había sacado un comunicado bastante polémico. Con ellos hay puentes, hay conversaciones. Se está hablando con las universidades, se está hablando con los gremios, se está hablando con los sindicatos, se está hablando con los centros de estudiantes, se está hablando con mucha gente para poder darle a esto la forma y la fuerza que necesita y que tenga la trascendencia que hemos estado buscando desde el principio. Bueno, hace calor aquí donde estoy, así que les pido disculpas a los que están viendo la transmisión por la pequeña interrupción, pero bueno, esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Muy bien, dicho esto, yo aspiro que el jueves que viene podamos dedicarle una buena parte a la explicación de ese pacto unitario que probablemente esté listo de aquí a allá. Siempre estamos hablando de una ruta alternativa que consiste en la participación masiva de los venezolanos, pero no bajo el formato de trampa y de fraude que está diseñado para el 6 de diciembre, sino a través de un mecanismo legítimo y constitucional que le permita a la gente expresarse de verdad, y que la manifestación de esa voluntad se convierta en hechos políticos que tengan impacto y logren hacer que la ruta de la restitución de la democracia pueda lograrse, empezar la reconstrucción de Venezuela y finalmente llegar al puerto seguro de unas elecciones libres, justas y verificables para así empezar un nuevo periodo democrático en el país que ya lleva varios años con un paréntesis de que se interrumpió hace ya bastante tiempo. Dependiendo cómo lo veas, podrías decir que se interrumpió desde el año 98, otros podrán decir que se interrumpió desde el 2007, otros podrán decir que se interrumpió de verdad fue en el 2013. En dado caso, no tenemos democracia en el país en este momento. Por mi lado, quiero decirles que creo también que nosotros somos corresponsables de que esto tenga un feliz término. Yo creo que es hora de guardar las armas, creo que es hora de apostarle a la unidad, creo que es hora de poner la vista lejos en el horizonte, es hora de fijarse en el objetivo estratégico superior, es hora de hablar con todos los que haga falta hablar, es hora de que todos tratemos de poner actitudes individuales para ponernos realmente a tratar de ponernos de acuerdo y no le demos tanta cancha ni tanta importancia a detalles menores. Miren, yo les voy a poner un ejemplo, lo digo desde el corazón. Yo sé que lo que pasó, por ejemplo, con la doctora Thais Peñalver no debió haber pasado. Si ella ya había manifestado en una reunión privada que no quería asumir la responsabilidad de coordinar a un grupo, de ser ella la moderadora o la articuladora de un grupo de gente, de intelectuales en la sociedad civil, por supuesto que alguien debió habérselo dicho el presidente Guaidó y nunca debió haber salido ese tuit donde él ya aseguraba que se lo dijo. Ahora, se ha armado de eso una laraca, se ha armado de eso un tema, y cómo es posible. Entonces,
se le termina dando más importancia a ese comentario de la doctora Thais Peñalver, a quien le tengo, por cierto, mucho aprecio y mucho respeto, de hace muchísimos años. Nos conocimos desde el 97, 98, y hemos tenido siempre un buen trato. Pero está bien, se cometió un error con ella. Ahora, ¿ustedes creen, por ejemplo, que eso es más importante que el hecho contundente, claro, fuerte, absolutamente esperanzador, de que la misma noche que el presidente Guaidó sacó su mensaje en video, que tuvo mucho impacto, y nombró por su apellido a todos los líderes más importantes del país, a los principales, la mayoría de ellos respondieron esa misma noche en sentido afirmativo? Andrés Velázquez, Roberto Enríquez, Delsa Solórzano, el representante de la Acción Democrática Legítima y Legal, Luis Emilio Rondón en representación de Un Nuevo Tiempo, Antonio Ledesma desde el exilio. Es decir, entonces la mayoría responde afirmativamente que sí quieren ese pacto unitario, que sí quieren esa ruta alternativa, que están dispuestos a cerrar filas nuevamente con el presidente Guaidó en función de buscarle a esto una salida, y que sea además pronto, y que le permita al pueblo venezolano salir del hueco en que está. Y entonces resulta ser que le damos más importancia a que una persona en particular dice que prefiere no asumir la articulación de un grupo X de la sociedad que le habían pedido que coordinara. Bueno, en realidad pongamos las cosas en su sitio. Sí, es importante ese detalle. Ojalá no hubiera ocurrido, ya ocurrió. Lo lamentamos y hay que aprender de eso. Ojalá no vuelva a ocurrir. Pero discúlpeme, lo otro es mucho más importante. Y lo más importante es que efectivamente las conversaciones están andando, que todos los contactos se están haciendo, que los partidos mayoritariamente están cerrando filas, que en este momento se está discutiendo el contenido del pacto unitario, que se está discutiendo el contenido de la ruta alternativa para definir un camino claro, y que vamos a presentarle al país en muy poco tiempo esa ruta alternativa con ese pacto unitario, y todos los venezolanos vamos a trabajar por él para darnos la posibilidad, para darnos la oportunidad de terminar de ponerle fin a esta pesadilla, que ocurra el cambio político, provocar ese resquebrajamiento interno del régimen, que por cierto yo diría que está en marcha por varias razones, incluso entre la Fuerza Armada. Ya ustedes deben haber visto lo que está pasando entre la Guardia Nacional, donde Pariano López tuvo que echar para atrás 5 designaciones que ya tenía lista, empezando por el propio comandante de la fuerza. Y además está también pasando a nivel político un pequeño terremoto con algunos partidos que hasta ahora habían sido aliados del régimen, como el Partido Comunista, como el PPT y como los Tupamaros, que en este momento están claramente enfrentados al PSUV por el secuestro que ha hecho de las candidaturas y la hegemonía que siempre ha ejercido con respecto al control partidista del régimen, y que hoy los tiene enfrentados a un punto tal que un personaje histórico, repudiable pero histórico, como José Pinto, que es el jefe de los Tupamaros, está detenido desde hace varias semanas, y hay otros partidos poniendo quejas por los atropellos de los cuales están siendo víctimas, que por cierto son el mismo tipo de atropello de lo que nosotros, los partidos democráticos, hemos sido víctimas durante años. Simplemente están recibiendo una cucharada de su propio remedio, que cuando es contra terceros ellos lo aplauden o se hacen el loco, pero como ahora se lo aplican a ellos, pues entonces ahora se están quejando. Bueno, si deciden cambiarse definitivamente de bando y luchar contra este régimen, podremos tal vez juntar nuestras líneas de lucha para darle fin a esta pesadilla, y después nos contaremos democráticamente para ver del lado de quién está el pueblo. Pero mientras tanto, ustedes siguen siendo parte del régimen. Terminen de romper con el régimen para que puedan ser considerados como luchadores de las fuerzas democráticas, así como dentro de las Fuerzas Armadas. Terminen de hacer valer la Constitución, vean bien el acuerdo de transición, vean bien la Constitución para que se pongan del lado correcto y ayuden a que esto termine de llegar a su fin como debería ocurrir. A nivel internacional ha habido muchos elementos importantes. El senador Marco Rubio dio unas declaraciones sorprendentes en estos días. Yo quisiera, sin embargo, no atar la estrategia a ningún tipo de estos anuncios rimbombantes, a pesar de que sí creo que es necesario una intervención internacional en cuanto a lo humanitario se refiere, la responsabilidad de proteger. Aquí Venezuela es difícil que nosotros podamos salir solos de esto.
hemos recibido mucho apoyo de la Unión Europea y sobre todo de la OEA y del gobierno de los Estados Unidos. Probablemente haga falta más. Yo no descarto nada, pero sí me sorprendieron un poco las declaraciones del senador Rubio y sobre todo que las ató al tema electoral, y eso llama poderosamente la atención. En dado caso, como digo, no se puede atar ninguna estrategia a eso, porque esos son factores externos que no controlamos nosotros y que no van a tomar una decisión porque se les pida o no se les pida. Eso es algo que se ha creado en el imaginario popular, que aquí no han pasado más cosas porque no se les han solicitado expresamente. Eso no funciona como un delivery que le lleva las cosas a su casa, sino que eso forma parte de procesos políticos, y quienes terminan tomando ese tipo de decisiones no son precisamente los miembros del liderazgo político venezolano. Yo sí quiero destacar también, y con esto cierro, la noticia que ha estado hoy sobre el tapete de la incautación de un enorme cargamento de drogas en el Pacífico Oriental y en el Caribe, que le daría razón a quienes diseñaron esta operación antinarcóticos del Comando Sur, que tiene su flota desplegada acá, para cortar una línea de financiamiento claro de este régimen como lo es el narcotráfico, y resulta ser que hubo un decomiso importantísimo. Hoy estaban todos los periodistas en un puerto de la Florida cubriendo la noticia ante la incautación de 11.000 libras de cocaína y 17.000 de marihuana, que serían supuestamente o presumiblemente, y ya parece que comprobadamente, procedentes del cartel de los soles que funciona aquí en Venezuela, con tentáculos en toda la América Latina y muy especialmente en el Caribe. Ojalá de verdad esto sea de un duro golpe, un golpe fulminante para el financiamiento oscuro, sucio del régimen, que después de haber simplemente acabado, arruinado al país, de haber saqueado sus arcas, de haber llevado las reservas internacionales a su punto más bajo, hoy día apenas están en un poquito más de 6.000 millones de dólares. Eso eran las reservas de hace décadas en Venezuela. Venezuela llegó a tener más de 30.000 millones de dólares en reservas. Hoy tenemos un poquito más de 6.000, el mínimo histórico en varias décadas. Ojalá de verdad a esta gente que ha saqueado el país y ha empobrecido y arruinado a los venezolanos, se le haya cortado con este golpe al narcotráfico una importante línea de financiamiento, como ya lo habían dicho quienes habían diseñado el operativo en el Caribe antinarcótico que dirige el Comando Sur de los Estados Unidos. Bueno, mis queridos amigos, yo no veo más comentarios aquí. No, si hay, perdón. Después del de mi Mike Ramos, de que este gobierno nos ha llevado a la ruina. Otra es Lima Lleva, dice, y pensar que nuestra moneda era la más fuerte del mundo en su momento. Lima Lleva creo que nunca llegó a ser la más fuerte del mundo, nunca estuvo por encima del dólar. Creo que tampoco el marco alemán, salvo tal vez en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Lo que sí es un hecho es que la relación dólar-bolívar fue durante mucho tiempo 3.35, después 4.30 y después 4.35. Era una de las monedas más fuertes del mundo y sin duda alguna de las más fuertes, o la más fuerte de América Latina. Muy estable, además durante décadas la moneda venezolana valió 4.30 y además tenía un gran poder adquisitivo. De hecho, en teoría monetaria se estudia lo que son las órbitas monetarias, es decir, cómo hay monedas que giran en torno a otros, simulando como que la moneda fuerte es una suerte de sol y las demás monedas orbitan a su alrededor, en torno a ella. Entonces, Venezuela tenía su propia órbita de monedas en el Caribe y, bueno, por supuesto con el vecino país Colombia, porque el peso siempre tuvo una relación con el bolívar muy importante y muchas transacciones. El bolívar era bien apreciado en Colombia y en todo el Caribe, y de hecho mucha gente venía a trabajar acá para ganar en bolívares, mantenerse a sí mismo y tener una buena cantidad de dinero que mandar al exterior. Por supuesto, todo eso cambió, nuestra moneda está totalmente destruida, ahorita los bolívares solo sirven aquí y de manera cada vez más referencial. Dice mi querida exalumna Anacari, las personas viven en la mendicidad con esas políticas devastadoras. Así es, Anacari, cada vez se ve más gente muy, muy pobre en la calle, pidiendo, haciendo malabarismos en los semáforos, pidiendo en las colas de los supermercados, en las puertas de las panaderías, en las salidas de las farmacias, y da dolor, da mucho dolor, y ni hablar del terrible espectáculo que es comer de la basura.
Bueno, seguimos en la comentarios. Noemí nos dice: terrible esta situación que tenemos los venezolanos. Soy Noemí Villasmil Briseño. Sí, yo sé que tú eres Noemí Villasmil. Lo que pasa es que en tu cuenta Instagram apareces como Noemí Briseño. Entonces te comiste el Villamil en tu cuenta. Bueno, pero eso ya es un tema muy personal y yo te lo respeto. Gracias, Noemí, por tu comentario. Dice Nancy Suárez, creo que nada más saluda. Borjas Leslie dice: Guaidó repartiendo comida en Florida. No sé a qué te refieres. Dice otra vez Noemí Briseño: la pirámide de las necesidades humanas. Claro, esa es la pirámide de Maslow, que justamente a ella me referí, y la mayoría de los venezolanos están atados al primer estrato de esa pirámide, que es el de la cobertura, la satisfacción de las necesidades más básicas. Dice Carlos Eduardo Guerra: ¿cómo está la situación de Gilbert, Caro y Renzo Prieto? Mal, Carlos Eduardo. He hablado con sus abogados. Ana Leonora Costa lleva el caso de Renzo. Mi querida amiga Teresli Malavea, quien tuve aquí en una entrevista, lleva el de Gilbert. Realmente los tienen en condiciones infrahumanas. Gilbert incluso encerrado en una reja construida al efecto debajo de una escalera en un espacio mínimo de 2,5 metros por 1,80. Lo que hay ahí es un colchón y una mesita, y bueno, todo lo demás un tobo de agua. Con eso tiene que hacer todo lo demás que tú te puedes imaginar. Bueno, dice otra vez Leslie Borges: si le pasa el tiempo. Lima lleva, dice Cipriano: aclara a la señora que dice que Guaidó regala comida en Florida. La GR te habla sin saber. Sí, no, es que hay mucha gente que dice cualquier cosa. Lima lleva, ¿qué comida puede estar repartiendo Guaidó en Florida? Para empezar, está aquí. En segundo lugar, acaba más bien de lograr la liberación de $18 millones para financiar el programa de Héroes de la Salud. La mayoría de cuyos recursos van a estar destinados justamente a atender a los médicos, las enfermeras, etcétera. Y cualquier ayuda que se pueda estar repartiendo en el exterior con dinero venezolano que controle el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República es básicamente para venezolanos que están afuera. Entonces, si ella tiene alguna información, esta persona, por ejemplo, de que se está ayudando a los venezolanos que están en la Florida, bueno, eso es una cosa válida. Como se ayudó a los que estaban en Colombia cuando no pudo entrar la ayuda desde Cúcuta en el año 2019. Buena parte de esa ayuda se repartió entre los venezolanos que estaban en Colombia, y eso es válido. Entonces, en realidad, yo no sé a qué se refiere ella, no he visto esa noticia, y si Guaidó ordenó la ayuda a los venezolanos que están en la Florida, pues a mí me parece válido, así como está ayudando a los médicos aquí, y además ha hecho que ingrese muchísima ayuda que, por ejemplo, gestionó Pizarro a nivel de la ONU, o que ha gestionado él mismo como presidente de la Asamblea y presidente encargado, o como la Asamblea Nacional autorizó los fondos de la Asociación Iberoamericana de la Salud hace unos meses, que explicó muy bien el doctor Ricardo Villasmil en un audio, y que era indispensable para poderle hacerle frente a el problema de la pandemia. Muy bien, dice Nancy: el venezolano está sobreviviendo a una gran crisis humanitaria, solo la unidad nos salvará. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nancy. Dice Lima lleva: el cambio tiene que ser para ayer. Estamos trabajando en eso. Lamentablemente no fue ayer, pero cerremos filas, terminemos de formar el pacto unitario, démosle una estrategia al país unificada, señalemos una ruta alternativa y el cambio ocurrirá pronto, sin ponerle fecha. Bueno, se unieron varios: Javier Rivas, Pascual Hernández, dice Leslie Borjas: tremenda profesional Thaís. Por supuesto, Thaís es una intelectual de primera línea, la conozco muy bien, es una gran articulista, e insisto, lo que pasó con ella no debió pasar, pero ese rechazo a asumir la responsabilidad, que no fue una renuncia como lo quisieron presentar, porque no la estaban nombrando en ningún cargo, y nadie puede renunciar a lo que no tiene. Ella no era jefe de nada, no era coordinadora de nada, simplemente rechazó en público la designación anunciada por Guaidó para que articulara a un grupo de intelectuales. A mi manera de ver, ese rechazo ha sido magnificado por quienes quieren siempre criticar a Guaidó. Con todo respeto, si no es su opinión, pero lo digo con toda propiedad. Mucho más importante es la enorme cantidad de líderes de todo tipo, políticos, partidistas, sociales, comunales, sindicales, gremiales, estudiantiles, que han dicho sí
al llamado del presidente Guaidó para generar un nuevo pacto unitario y salir con una nueva ruta alternativa a enfrentar el fraude y a salvar a Venezuela. Muy bien. Dice Nancy, gracias Cipriano, así es, la gente ve solo lo malo cuando pasan las cosas tan importantes. Dice Lima Lleva que qué ha pasado con el TIAR. El TIAR está activado. El TIAR está activado, por cierto, ser un tratado que estaba olvidado y fue la Asamblea Nacional de Venezuela quien lo desempolvó y lo puso sobre la mesa. Ahora, el TIAR tiene unos pasos, creo que son 8. Y si bien el último es el posible uso de la fuerza en un caso extremo, ustedes tienen que entender que la mayoría de los países no desean meterse en un problema militar como un país vecino, por más que sepan que la situación es grave, y prefieren siempre agotar todas las vías previas a eso, como lo han estado agotando con la revocatoria de las visas, con el congelamiento de bienes, con la apertura de juicios penales a los jerarcas del régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que tengamos eso claro. El TIAR ya está activado. Ahora, si alguien pretende hacer sinónimo a la activación del TIAR a una guerra, pues entonces simplemente lo que le recomiendo yo es que se lea el tratado primero para que pueda opinar con más propiedad. Muy bien. Bueno, sigue aquí la amiga Leslie Borja mandando muchos mensajes. Saludos a mi amigo Ignacio Van Grieken que se acaba de conectar o se conectó hace rato. Dice, no sé a quién se refieren, con quién no es una persona conocedora, no sé a quién se refiere. Muy bien. Nombrando gente responsable. Muy bien. Y bueno, finalmente lo de los tupamaros, también forma parte aquí de un comentario. Bueno, sí, los tupamaros están ahorita en desgracia con el régimen. Se enfrentaron al PSV, están pidiendo cargos en las planchas para la farsa electoral del 6 de diciembre y ahorita tienen un problema tan grueso que el jefe de los tupamaros está detenido hace varias semanas, el señor José Pinto. Habla aquí de la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea nos ha dado un importante apoyo. Se ha pronunciado varias veces en aras de que aquí haya unas elecciones limpias, verificables y justas. Ya dijo que no iba a mandar observadores al circo el 6 de diciembre porque no lo considera una elección limpia. Y bueno, aquí nos está anunciando Nancy que el senador Marco Rubio va a dar una rueda de prensa desde el puerto de la Florida. Sin duda alguna se va a referir a la incautación de estas 11.000 toneladas de marihuana y 17.000 de cocaína y 17.000 de marihuana que vienen, parecía que su procedencia es el cartel de los soles de aquí de Venezuela, lo cual, de terminar siendo confirmado, va a ser un durísimo golpe para la línea de financiamiento de dinero sucio que tiene el régimen y que es una de las cosas que, por cierto, le permite mantenerse en el poder a pesar de la presión interna y externa. Dice Noemí, un dato histórico, que en 1956 el bolívar estuvo efectivamente por encima del dólar. Es muy posible que en un momento concreto lo haya estado, pero en general durante muchísimas décadas la relación bolívar-dólar fue 3.35 bolívares por dólar y después 4.30 por dólar, hasta que ya en 1983, como ustedes saben, desde el Viernes Negro para acá, bueno, empezamos a caer en este tobogán que con Chávez se convirtió en una caída en el infinito. Muy bien. Dice Lina Lleva que la moneda llegó a ser de plata. No es que llegó a ser de plata, es que era de plata. El famoso fuerte y todas las demás monedas eran de plata y se acuñaban en oro o en plata. Después, cuando el peso en plata o en oro pasó a valer más que el valor nominal de la moneda, por supuesto había que descontinuar el material, porque entonces la moneda podía decir 5 bolívares, pero resulta ser que en plata valía 15. Entonces, obviamente la gente prefería usar eso como plata y no como dinero. Entonces, eso es lo que ha hecho que hayan cambiado en todo el mundo los materiales con los cuales se acuñan monedas. Muy bien. Bueno, no sé a qué se refiere Leslie Borja con que no es verdad, no sé. Ha escrito muchos mensajes, pero como están desconectados unos de los otros, pues no sé a qué se refiere con que no es verdad. En dado caso, en este programa no decimos mentiras. Pascual Hernández dice, se trata de un operativo de la embajada donde Vecchio convoca a ese operativo por el tema del COVID-19. Y Jonathan Blanchard dice, saludos.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo, estamos llegando a las 6 de la tarde, nos quedan unos 5 minutos, pero para que esto no se pierda en la transmisión en vivo que hicimos por Instagram Live, hay que finalizar antes de la hora para poder salvar el programa en Instagram Televisión, IGTV, donde va a quedar guardado para todos ustedes. Bueno, dicho esto, entonces me despido por el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo jueves, que ya será 3 de septiembre. Espero que de aquí al jueves que viene, ahí sí esté listo el pacto unitario y la ruta alternativa, ya se pueda hacer pública, porque esté finiquitada los acuerdos y que podamos volver a comunicarnos. Se despiden Jonathan y Lima Lleva. Gracias, Cipriano, por tus comentarios. Gracias a ustedes por estar conectados, tanto a ustedes, mis seguidores de Instagram, como a los radioescuchas de la emisora Radio Sintonía 1420 AM, a quien también les mando un fuerte abrazo. Dicho esto, me despido entonces hasta el próximo jueves. Hasta luego. Dime. Ok, voy a tratar